Bueno, la vez pasada estuvimos viendo un panorama de lo que trata la materia a partir de los objetivos que teníamos en el programa. Ahora vamos a comenzar a tratar los temas específicos. El primer tema es ¿qué es la metafísica? Ustedes van a ver que el programa tiene 30 unidades, así que prácticamente hay que tratar una unidad por cada 2 clases, o sea, cada 2 horas. Cada vez que vengo tengo que tratar una unidad para poder llegar hasta el final. Ustedes después utilizarán la bibliografía, los textos complementarios, etc. En primer lugar, entonces, tenemos que tratar qué es la metafísica, y para eso comenzamos por sus nombres. Porque, como dice Aristóteles, las cosas tienen una conexión con los nombres que las designan. Especialmente porque en esos nombres se atiende a la característica más saliente de cada cosa, a lo más elevado que hay en cada cosa, a lo más importante. Por eso dice Aristóteles que a veces denominamos al hombre intelecto, porque lo más importante en el hombre es el intelecto. Por supuesto que Aristóteles tenía conciencia de que no lo decía en el sentido de Platón, que pensaba que el hombre es el alma o que el hombre es el intelecto. Lo decía en el sentido justamente aristotélico del sínolo o de la totalidad del compuesto, en la cual interviene, por supuesto, la materia. El hombre es hombre porque tiene también materia. Sin embargo, lo principal del hombre es el intelecto, y por eso lo podemos denominar también intelecto. Respecto de la metafísica, el nombre mismo nos indica ya lo principal que esta disciplina atiende. Se refiere, en efecto, a lo que está más allá de la física, como ustedes saben, es decir, a lo que tiene algún aspecto de inmaterial. Que algo sea inmaterial, evidentemente, pone muchos problemas. ¿Cómo puede ser, en primer lugar, que exista algo inmaterial? Es lo primero que la mente humana se pregunta filosóficamente acerca de la realidad. Porque el hombre convive con las cosas materiales, sus potencias se refieren inmediatamente a las cosas materiales, y aún la inteligencia, que es la facultad más elevada, se dirige normalmente al conocimiento de las cosas materiales. El modo de conocer es el que sigue a la abstracción, y esa abstracción se refiere directamente a las cosas materiales. Para que la inteligencia pueda alcanzar lo inmaterial, lo directamente inmaterial, es necesario que tenga un modo de proceder superior. O sea, que esté en un grado de abstracción superior, que a veces, como veremos, se denomina separación, separatio. Como hemos dicho la vez pasada, sea el término abstracción, sea el término separación, indican el punto de partida en las cosas sensibles que tiene la inteligencia para funcionar. Es decir, incluso cuando tenemos que denominar la metafísica,
cuando tenemos que explicar cómo se conoce lo que es metafísico, el objeto de la metafísica, cómo se desarrolla esta ciencia, incluso en este caso tenemos que partir de lo sensible. Por ejemplo, para explicar que la metafísica se desarrolla a partir de la separación. La separación es un símbolo. Es un símbolo de una operación espiritual. Es símbolo porque parte de lo sensible. Separar quiere decir algo que nosotros conocemos en el mundo material. Quiere decir partir. Quiere decir poner una parte fuera de la otra. Significa alejar. Todas operaciones que corresponden al movimiento en el campo de las cosas sensibles. Sin embargo, nosotros lo utilizamos como punto de partida para designar una operación que no es sensible, que es la operación de la inteligencia. Eso mismo nos indica cómo, por el lado del objeto, la metafísica puede referirse a cosas que no son sensibles, pero que de algún modo se conocen a partir de lo sensible. Cosas que no son sensibles, pero que de algún modo se conocen a partir de lo sensible. Por eso, en la metafísica, como vamos a ver, es necesaria siempre una operación de negación. Lo cual adquiere su culminación cuando nos referimos a Dios, que es lo más elevado que la metafísica alcanza. Que, como dice Santo Tomás al principio de la Suma, de Dios podemos conocer más lo que no es que lo que es. La vía de la negación, que es necesaria para alcanzar a Dios, abraza toda la metafísica. Justamente porque su método es la separación, la separatio. Y porque el hombre inicialmente está inserto en el mundo de las cosas físicas, e incluso su inteligencia inicialmente funciona como referida a las realidades físicas. El nombre metafísica indica ya esta separación. Que es la operación principal que realiza la inteligencia cuando conoce la realidad según esta ciencia. Como ustedes saben, el nombre metafísica no es de Aristóteles, es de Andrónico de Rodas, de aristotélicos posteriores que trataron de designar una serie de escritos de Aristóteles que él no había compuesto como un libro directamente. La metafísica de Aristóteles son más bien apuntes de clase de los peripatéticos, de los discípulos de Aristóteles. Más adelante, viéndose la necesidad de ordenar la enseñanza de Aristóteles puesta por escrito, los discípulos compilaron los escritos referidos a la metafísica o a lo que Aristóteles llamaba la teología primera y le pusieron justamente este nombre, metafísica. Inicialmente porque estaba más allá de la física, es decir, porque primero venían los libros físicos
y después los libros metafísicos. Y esto, sin embargo, tiene una conexión con la ciencia misma. No se trata de una mera descripción ocasional, o sea, por la colocación de los libros en la biblioteca. Se trata del hecho de que esa colocación a su vez se refiere a algo de la propia ciencia. Porque, como dice Aristóteles mismo, primero hay que estudiar la realidad material, y eso se hace en las ciencias físicas, y después hay que estudiar la realidad, como dice él, separada, lo que es horistos, lo que es separado de la materia. Eso se estudia después. Se estudia después porque requiere un intelecto vigoroso. Para tener ese intelecto vigoroso, primero hay que ejercitarlo en el conocimiento de la realidad material, en el conocimiento de la realidad física. Y por eso, para Aristóteles, la metafísica no se podía estudiar al principio de la filosofía, había que estudiarla después. También la ética, dice Aristóteles, hay que estudiarla después, pero por una razón especial, porque para la ética se requiere mucha experiencia y los jóvenes tienen poca experiencia. Por eso, para estudiar científicamente la ética, es necesario esperar a tener mucha experiencia. En el caso de la metafísica, se trata del hecho de que hace falta un intelecto vigoroso. Y para tener ese intelecto hay que desarrollarlo primero en el conocimiento científico, es decir, por las causas de la realidad material, que incluye el mismo hombre, porque lo que hoy denominamos antropología está comprendido dentro de la física. El hombre, sin embargo, incluye un aspecto que es metafísico, justamente porque tiene un alma, y esa alma es espiritual. Tiene esa alma un ser que no depende de la materia. Y por eso el alma continúa existiendo cuando está separada de la materia. El alma tiene el ser como la redondez como el círculo tiene la redondez. Como el ser redondo corresponde al círculo, así también el ser corresponde al alma. Acuérdense que en la metafísica aristotélica el ser es dado por la forma, y la forma es el alma. En el caso de las cosas inferiores al hombre, el alma no tiene un ser tan potente como para que subsista sin la materia. Justamente la materia es un índice de la imperfección del ser. La materia por sí misma es principio de imperfección. Aunque hay cosas que no pueden existir de otra manera que con esta imperfección. Porque por sí mismas son imperfectas. Esto, por supuesto, no lo iba a desarrollar Aristóteles, lo iba a desarrollar después Santo Tomás con la ayuda de la noción de creación. Con la creación, como comunicación del ser, Santo Tomás tiene los elementos para distinguir ulteriormente, respecto de Aristóteles, es decir, respecto de la distinción entre materia y forma, la composición interna del ente. Y llega así a la famosa distinción entre el ser y la esencia.
distinción que se entiende plenamente solamente respecto de Dios, o sea, respecto del Creador. Pero volvamos al tema del nombre de la metafísica. La metafísica es más allá de la física. Primero, por el orden de la colocación de los libros, pero más profundamente por el orden de estudio de la materia. Primero se estudia la física, después la metafísica. Y esto a su vez indica la profundidad y la dignidad de la ciencia de la cual estamos tratando. El hecho de que esté separada de la materia indica su dignidad. En esto, por supuesto, Aristóteles, sin nombrarlo, es deudor de Platón. Platón es el que, por primera vez, de una manera consistente, había afirmado la dignidad de lo inmaterial. Las ideas de Platón, que son los verdaderos entes para él, son inmateriales. Y son reales porque son inmateriales. Aristóteles completa ese pensamiento con el realismo de reconocer que las cosas que inmediatamente tenemos ante nosotros no son inmateriales, sino que son materiales y existen. Tienen ser, pero un ser imperfecto. Repito, para Aristóteles el ser está en la forma. Las cosas materiales son aquellas que no tienen una forma fuerte, tienen una forma débil. Y por eso pueden existir solamente con esa limitación que nuestra inteligencia reconoce en las cosas, pero que no puede entender directamente. Y no la puede entender porque no es inteligible. Es limitación. Sí. Esto sería bastante en contra de la interpretación averroísta de que los seres, más que averroísta, interpretación, digamos, de que el alma no puede ser forma y el papel tiene que ser subsistente. Sería una mala interpretación. A veces digo. Sí. Digamos que la existencia de una forma solo es posible en un ser que tenga también materia, que no podría haber seres inmateriales que tengan forma. Exactamente, y justamente los averroístas, Rawls y los averroístas decían eso respecto del alma humana y por eso negaban la inmortalidad del alma, porque no la podían concebir sino como forma. En cambio Aristóteles había visto que en el alma hay algo más. Por supuesto que hubo históricamente muchas interpretaciones. Y un signo de esto es que Aristóteles, solo en este caso, usa la palabra participación. Es decir, las realidades inferiores del hombre participan de aquello que está en el alma, que es de alguna manera distinto. O sea, la palabra participación que Platón reservaba para designar la relación entre las cosas materiales y las ideas, que son inmateriales, Aristóteles la usa solamente para indicar la estructura interna del hombre. En cambio, para designar la relación entre las cosas materiales y sus causas, dice que esta palabra es inadecuada. Más aún, dice en griego, hometegein uden estin. El participar no es nada. O sea, con la participación no se explica nada. Lo dice al principio de la metafísica.
En el pensamiento de Aristóteles, eso quiere decir que con la noción de participación que usa Platón, no se llega más allá de la explicación que daban los pitagóricos. Y los pitagóricos no lograban explicar el problema de la causalidad. O sea, no lograban explicar cómo se conectan esas ideas, en la terminología de Platón, con las cosas materiales. Los pitagóricos decían que haría una imitación, pero esa imitación designa un estado de cosas, no una relación causal. Dice Aristóteles, Platón no pudo explicar más que los pitagóricos, es decir, no explicó cómo se conectan las realidades que él llama ideas, que serían las verdaderas realidades, y las cosas materiales. Y eso es justamente lo que tiene que explicar esta ciencia, que por eso Aristóteles no denomina metafísica sino teología. Lo que después se denomina metafísica para Aristóteles es la teología. ¿Por qué? Porque Aristóteles, con su sentido de la concreción, trataba de buscar la explicación por la cual hay cosas materiales y esas cosas materiales se mueven. Sobre todo el movimiento, pero de alguna manera también el ser, depende de esas realidades separadas de la materia, que los antiguos llamaban dioses, y que Aristóteles, de una manera más científica, llama sustancias separadas. Por eso la metafísica trata de captar no solamente un estado de cosas, o sea que hay dioses, que hay sustancias separadas, pero que por otro lado hay cosas materiales. La metafísica trata de captar su conexión. O sea, ¿por qué hay cosas materiales? Y sobre todo, ¿por qué se mueven esas cosas materiales? ¿Y hacia dónde se mueven? Esto es el problema de la causalidad. La causa de las cosas, entonces, para Aristóteles, está arriba, está en lo separado de la materia. A causa de esto, los discípulos le pusieron el nombre, como expliqué, metafísica, que es el nombre que prevaleció. En la historia, los medievales la llaman especialmente metafísica, aunque a veces también la llaman teología. Más adelante en la historia apareció otro nombre para designar esta disciplina, que es el de ontología, que quiere decir estudio del ente. Este nombre tiene el inconveniente de designar un aspecto parcial de esta ciencia. Porque queda fuera del nombre lo principal, que son las sustancias separadas de la materia, lo inmaterial, y tiende a ser formulada
la ciencia como una analítica del ente material. Sí. El nombre ente no se puede referir también a No, sí, se puede referir a las sustancias separadas. Lo que pasa es que en la terminología, así como se la utilizó en el siglo XVIII, especialmente en Christian Wolff, que es el que sistematizó las ciencias con esta terminología, allí se separa el estudio de Dios, que se denomina teología natural, y el estudio del ente. Con esa separación se favorece una concepción del ente que finalmente termina siendo el ente material, analizado desde un punto de vista superior. En la derivación ulterior, en la historia de la filosofía, el nombre ontología cada vez más iba a designar una especie de analítica del ente, como se ve en Heidegger. Heidegger rechaza la metafísica en el sentido clásico justamente por esta razón. Porque según él, termina proyectando sobre todo el ente la condición de los entes materiales, que son los entes a la mano, como dice él, los entes que se pueden utilizar, manipular, etcétera. O sea, los entes concretos de los cuales disponemos en el mundo físico. Es Christian Wolff, a principios del siglo XVIII, el que utiliza de una manera decisiva esta terminología, que va a entrar después, incluso en los tratados de filosofía escolástica que se inspiraban en los autores medievales. O sea, una metafísica que era prácticamente coincidente con toda la filosofía. Una metafísica que era prácticamente coincidente con toda la filosofía, que incluía dentro de sí la ontología, la teología natural y la cosmología, y también la psicología. Sí, Christian Wolff. O sea, la ontología se refería al ente en general. Y después había una metafísica particular, por decir así, que se refería a Dios, al alma y al mundo. Esta clasificación es lo que dará origen después a la crítica de Kant. En la crítica de la razón pura, justamente, critica los conocimientos que el hombre pretende alcanzar respecto de estas tres cosas: el mundo, el alma y Dios. Y dice que a pesar de que nosotros tenemos la tendencia natural a conocer al mundo, al alma y a Dios, esa tendencia no se puede realizar y no se debe, sobre todo, realizar. No se debe realizar principalmente por razones morales, porque esa tendencia es la causa de la inmoralidad para Kant. Porque cuando los hombres pretenden introducirse en este campo, o sea, en lo profundo del alma, del mundo y de Dios, terminan guiándose por su propia subjetividad, por sus apetitos, aunque sean sus apetitos profundos. Y esa subjetividad no coincide en unos y en otros. Esos apetitos son contrarios recíprocamente, y por eso
la metafísica es causa de los conflictos. Es causa, en última instancia, de las guerras. Y de todos los litigios que acaecen en la humanidad. Por eso, para que la inteligencia pueda funcionar bien, hay que eliminar esa tendencia metafísica. Hegel, después de Kant, iba a restaurar en cierta manera la metafísica, pero la iba a desarrollar solamente dentro de la idea, es decir, de una manera inmanente que no sale de la actividad del espíritu mismo. Después de estudiar brevemente los nombres de la metafísica, tenemos que estudiar más directamente qué es la metafísica. Y para eso nos referimos a los más grandes estudiosos de la metafísica, Aristóteles y Santo Tomás. A partir de lo que nos pueden indicar los nombres, hemos ya encontrado algunas de sus características. En primer lugar, se trata de lo inmaterial. Hablando con más propiedad, el objeto de la metafísica es en general lo inmaterial. Pero todavía hay que precisar en qué sentido se habla de inmaterial, porque de alguna manera el objeto de todas las ciencias es inmaterial en cuanto es abstracto, es decir, en cuanto no coincide con el individuo particular. Incluso en la química o en la física, lo que se estudia no es solamente un tal individuo, sino lo que corresponde a todos los individuos de una esencia, o como dirían los científicos modernos, de una clase. Por supuesto que eso da lugar a múltiples problemas epistemológicos que se reflejan en la estructura de las ciencias contemporáneas, es decir, hasta qué punto se puede hablar de esencias, hasta qué punto, en cambio, lo que se considera científicamente fruto de la construcción de la subjetividad humana. Bueno, eso es lo que discuten los científicos de la ciencia. De cualquier modo, como les decía antes, hay que precisar en qué sentido se habla de inmaterial. En la metafísica nos referimos a lo que principalmente es por sí inmaterial. En el sentido entonces de Aristóteles, en primer lugar, la metafísica designa esas sustancias separadas, o estudia esas sustancias separadas de la materia, que después, en la tradición del pensamiento cristiano, iban a ser identificadas con los ángeles y con Dios. Dios es el primer motor inmóvil de Aristóteles. Y los ángeles son las otras sustancias separadas.
Aristóteles no podía percibir del todo la diferencia entre Dios y las otras sustancias separadas, justamente porque no había desarrollado del todo la noción de creación. O sea, a pesar del mérito de haber captado la conexión de causalidad entre las sustancias separadas y el mundo, no había captado suficientemente en qué sentido esas sustancias separadas influyen sobre el ser del mundo. Por eso, por otra parte, tendía a darle una autonomía mayor al ser del mundo que la que iba a descubrir después el pensamiento cristiano. Por eso, para Aristóteles, la creación, entendida como el conjunto de las cosas creadas, era eterna. Existía siempre juntamente con esas sustancias separadas. Sin embargo, esas sustancias separadas de algún modo ponían su impronta en las cosas físicas. Y esa impronta se ve especialmente en cuanto se las considera como entes. Como lo que Aristóteles llama hoon, el ente. Esa consideración iba a ser más desarrollada en el pensamiento medieval. Especialmente para Santo Tomás, la metafísica es ciencia del ente, en cuanto ente, expresión que toma de Aristóteles, que dice hoon, geon, pero Santo Tomás agrega muchos otros aspectos al ente que corresponden al estudio de la metafísica. No se trata solo del ente, sino que se trata de muchas otras perfecciones que tienen su origen en las sustancias separadas y más precisamente en Dios. Justamente porque el pensamiento cristiano permite desarrollar más profundamente la metafísica en cuanto conoce a Dios a partir de la revelación, lo conoce más que aquello a lo cual podía llegar Aristóteles, Platón y todo el pensamiento antiguo. Justamente por eso se ilumina también lo que Dios pone metafísicamente, o sea, de una manera superior a lo físico, en las cosas creadas, en las cosas causadas por Dios. El esplendor de estas cosas aparece de una manera más evidente a través de las múltiples perfecciones que son reflejo de la realidad inmaterial de Dios. Estas perfecciones son las que en la escolástica posterior se iban a denominar trascendentales, y también otras que no son denominadas trascendentales, pero que son comunes. Es decir, hay perfecciones que reflejan a su origen, a su causa en todas las cosas. Y hay otras perfecciones que reflejan a su causa en algunas cosas.
Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia no está en todos los entes, está solamente en algunos entes. Por ejemplo, la vida. La vida está en algunos entes, no está en todos los entes. No es trascendental, pero tampoco es particular, es común. Esas perfecciones comunes son objeto de la metafísica. En cuanto corresponden a lo inmaterial, más aún en cuanto corresponden principalmente a lo inmaterial. Porque están en muchas cosas al mismo tiempo, podríamos decir, usando de nuevo un símbolo. Están en muchas cosas. Por lo pronto todas las cosas son ente, todas las cosas son buenas, todas las cosas son bellas, todas las cosas son uno. Pero además hay otras perfecciones que van reduciendo su comunidad. A medida que reflejan más perfectamente su origen. Por ejemplo, las que dije, la vida, la sabiduría, pero también otras que son más comunes. Y otras que son menos comunes. Entonces, que son las que tienen menos comunidad reflejan más perfectamente de dónde vienen. Las que tienen menos comunidad reflejan más perfectamente de dónde vienen, por ejemplo, la inteligencia o la sabiduría, porque indican las perfecciones más comunes con una intensidad superior. Por ejemplo, la vida indica el ser de un modo superior. Ya Aristóteles había dicho que la vida es el ser para los vivientes. La vida entonces es el ser, pero no el ser de todo, sino el ser de algunas cosas, que son las que tienen movimiento desde sí mismas. No se puede definir propiamente la vida como no se puede definir propiamente el ser, justamente porque la vida es ser, es el ser, pero es el ser en una intensidad superior. También los grados que tienen que ver con los grados de ser de los seres existentes, ¿no? ¿Con los grados de qué? O sea, el grado de ser de los seres de toda la creación, de alguna manera están teniendo más intensidad con una u otra reflexión, o sea, están participando más de esa causalidad. Sí, se trata de los grados, pero no solamente de los grados, porque es cierto que hay grados, y eso es lo que designa más específicamente la palabra participación, porque participar es también un símbolo, quiere decir tomar parte en el ámbito sensible. Nosotros nos elevamos metafísicamente y usamos esa palabra para designar una operación metafísica y también una relación metafísica. Pero no es suficiente la palabra participación, porque la palabra participar designa esa operación y esa relación justamente connotando el aspecto cuantitativo, pero no directamente el otro aspecto cualitativo. Por eso es necesario completar la noción de participación con otras nociones que designan la causalidad y que designan la relación, o sea, que designan la operación por la cual las cosas reciben sus perfecciones y que designan también la relación de causalidad entre las cosas y su causa. Digamos que habría que
utilizando ese mismo término platónico, volver a, digamos, darle mucho más sentido metafísico, por ejemplo, más Santo Tomás, con la metafísica del acto ya, digamos, participación más en ese sentido, ¿no? O sea, ahí podría usarse si se entiende todo lo que Santo Tomás. Sí, claro, hay que usarlo, pero hay que completarlo con otros términos, porque Santo Tomás usa el término participación, pero también usa el término comunicación, usa el término emanación, usa el término procesión, usa el término creación, usa el término causación. Todos esos términos no son sinónimos. Justamente indican aspectos diferentes de la realidad metafísica. ¿Y por qué tenemos que usar muchos términos? Porque nosotros no podemos conocer directamente las cosas metafísicas. Como dijimos antes, tenemos que separarnos de lo sensible, pero necesitamos lo sensible. Nuestra inteligencia no puede llegar a la metafísica si primero no pasó por la física. Y por eso, de alguna manera, hay que comprender el significado de esos términos, primero en cuanto referidos al mundo físico y a las operaciones que se realizan en el mundo físico, para después elevarnos al campo propiamente metafísico, conservando, sin embargo, la referencia a su origen, que nos indica algo de la misma realidad de la metafísica, porque la metafísica estudia lo inmaterial, pero también estudia lo inmaterial de lo material. O sea, no solo estudia lo que es inmaterial en sí, en cuanto subsiste por sí, como inmaterial, sino que también estudia lo inmaterial que pertenece a las cosas materiales. O sea, por medio de esta ciencia superior, nosotros descubrimos que las cosas materiales no son meramente materiales. Son entes, por ejemplo, o son vivientes, o son buenas, o son unas, o son grandes o son chicas, en el orden metafísico. Más aún, las cosas materiales son lo que son también conteniendo perfecciones metafísicas que se refieren a sus esencias. Por ejemplo, la rosa no es solamente la esencia de algo que existe en la materia. La rosa es también reflejo de la realidad de su causa, que es totalmente inmaterial. Por eso la rosa se la puede estudiar desde el punto de vista físico o se la puede estudiar desde el punto de vista metafísico. Y de nuevo aquí encontramos el carácter simbólico de la metafísica. O sea, todas las esencias de las cosas materiales tienen su origen en algo que no es material. Y eso es lo que de alguna manera había intuido Platón. Lo que pasa es que Platón puso lo principal de las cosas en eso inmaterial como si fuera algo separado. Aristóteles atendió más directamente a la esencia de las cosas en cuanto están en la materia. Y estudió la metafísica especialmente en cuanto se refiere al ente. La metafísica cristiana posterior, con la ayuda de la revelación, justamente porque conoce más de cerca a Dios por la revelación, y porque puede alcanzar con la ciencia metafísica más de cerca a Dios, indirectamente ayudada por la revelación,
justamente por eso descubre más aspectos también en las cosas materiales. O sea, descubre más aspectos metafísicos en las cosas materiales. Y es por eso que en el pensamiento cristiano la metafísica adquiere un carácter simbólico que no tenía en el pensamiento griego, sobre todo de Aristóteles. La física, cuando se estudia, por ejemplo, los milagros diferentes, ¿no se está considerando también? ¿En la física o en la metafísica? No, en la física, por ejemplo, cuando se estudia el movimiento, como el Sí. paso, ¿no son nociones como consideración de algo inmaterial también excelente? Sí, como hemos dicho antes, en la física siempre se estudia algo inmaterial, porque la física es abstracta. La física se refiere no a un individuo particular. En cuanto es ciencia, es abstracta. Se refiere al universal. Digo, las propiedades, por ejemplo, el acto de la potencia como propiedad del ente no es algo inmaterial también. Bueno, el acto y la potencia se pueden estudiar a dos niveles de profundidad. Uno que corresponde a la física y otro que corresponde a la metafísica. La física no estudia el acto y la potencia en cuanto son entes, sino simplemente en cuanto son necesarios para explicar el movimiento. En cambio, la metafísica estudia el acto y la potencia en cuanto son entes. Ente perfecto o ente imperfecto. La metafísica se da cuenta de que por sí mismo el ente es perfecto. La física no conoce que el ente es perfecto. La física simplemente conoce que el acto es más perfecto que la potencia. ¿Dónde lo encuentra? Que es en las cosas móviles. En las cosas que se mueven. No se puede explicar el movimiento sin el acto y la potencia. Por eso, la metafísica plenamente desarrollada lleva a explicar en el ente la distinción entre el ser y la esencia como distinción entre acto y potencia. Y esa distinción corresponde al ente en cuanto ente. Volviendo un poco a lo que dijo antes, esa distinción entre la metafísica y la metafísica cristiana, además de eso de que conocer más a Dios te hace ver al cristiano más profundamente dentro de la metafísica, hay también una valoración más de cada ser individual en la metafísica cristiana, ¿no? O sea, ese mismo hecho de que cada individuo participa de la creación, ahora lo hace más importante. Todavía en Aristóteles es más importante la esencia como aquello que puede ser, que es universal de condiciones particulares. Bueno, en Aristóteles la esencia tiene una condición al mismo tiempo universal y particular. Por eso hay una esencia primera y una esencia segunda. Aristóteles tiene una fuerte captación de la realidad particular. Lo que pasa es que la metafísica desarrollada en el ámbito cristiano tiene la ayuda de la teología sobrenatural, la cual es participación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de las cosas. Ese conocimiento es conocimiento de lo particular directamente y funda el ser de lo particular. Es por eso mismo que cuando la metafísica se perfecciona en el ámbito de la teología, alcanza una mayor captación de lo particular. Y no solamente capta lo particular como dependiendo de la materia, sino que lo capta también en el ser. Y eso se ve especialmente en el caso de la persona. Pensando aristotélicamente, la persona tiende a ser lo que es más bien por el lado de la materia, es decir, su individualidad depende principalmente de la materia, podríamos decir. En el caso de la metafísica desarrollada
con la ayuda de la revelación, en el ámbito de la revelación podríamos decir, aunque siga siendo metafísica, se capta más directamente el ser particular como el constitutivo último de la persona. Y ese ser, en el caso del hombre, viene de Dios por creación, en el alma. Dios crea el alma. Y creando el alma hace ser la persona. Por eso se capta la persona más directamente desde el punto de vista del ser. Para Aristóteles, las personas más o menos inteligentes eran las personas que tenían un cuerpo mejor o peor, ¿no? Y por eso indirectamente la dignidad de la persona dependía más bien del cuerpo que tenía. Para los antiguos, por ejemplo, las mujeres tenían un cuerpo inferior respecto al cuerpo del hombre. Y por eso ponían al hombre como principal respecto de la mujer. En el cristianismo, en cambio, viendo la persona desde el punto de vista del ser, se capta más directamente la igual dignidad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Porque la perspectiva no está puesta principalmente desde el punto de vista de lo corporal. Por otra parte, eso que es corporal se entiende mejor. Bueno, eso es un ejemplo de lo que significa este cambio de perspectiva.